Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tan Distintos que Nos Parecemos. Mi nombre es Ángel Galeano, estoy con Gonzalo Mijail. ¿Cómo le va? Muy bien, Angel, muy bien acá, emocionado de un nuevo episodio de este podcast que tantas alegrías nos trajo. Nos encanta poder estar haciendo el 9º episodio de este proyecto que surgió una vez que empezaste a trabajar como compañero oficialmente de las mañanas en Uno Nunca Sabe. Sí. Y te dije, ¿te animás a hacer un podcast en vez de cortar las entrevistas que hacemos? ¿Te animás a hacer un podcast, un contenido diferente? Me dijiste, sí, dale, vamos para adelante. Claro. Y ya vamos por el 9. Exactamente, justo, mirá, se conecta a lo que estamos hablando hoy, que es desafiar los límites. Podríamos tranquilamente haber dicho, no, cortemos ahí las cosas que ya hacemos al aire. Y sin embargo, más fácil. Claro, es más fácil, estar más cómodos, pero decidimos desafiar los límites, que le da título a este podcast número 8. 9. 9. El 8 ya te tocó. El 8 ya me tocó, cierto. Capo, estoy leyendo acá. Porque dejé abierto acá, mirá. Ahí está. Es que Estoy ahí, justamente el 8. Estabas revisando el 8 porque íbamos a saludar a todos nuestros amigos. Exacto, que eso mismo. Van dejando me gusta o van dejando comentarios. Sí. Y saludos para Ulises López Miño. Gracias, genios los dos, dice. Bueno, muchas gracias. Gracias. También María Jesús, contenta, opinando del podcast anterior. Muy bien. Ana Boto, que siempre está. Ana es como... Muy bien, Ana. Es nuestra... ¿Me escuchás más que a mi mamá, Ana? Sí, creo que sí. Sí. También Benjamín Parra, quien está presente siempre, Juanita. Bueno, muchos amigos que... siempre, mi esposa también es fanática de este podcast. Bueno, a mí también me pasa que les gusta escucharnos en esta faceta un poco más reflexiva, tal vez. Sí. Intentamos. Que es un plan, O sea, es un plan sentarnos en el sofá y no es YouTube en la compu o en el celular, es en la tele. Claro. Y nos sentamos y opina, ¿viste? Como, excelente. Y sí, pará, frena un poquito y me hace preguntas. Se vuelve como un tema de debate. Me pongo así para ver si te miro en la imagen, pero en realidad estás de este lado. Claro, estoy acá de este lado. Generalmente también a mí cuando me hacen preguntas yo le digo, no sé, sigamos. Así, escucha hasta el final, ¿no? Sí. Pero, y bueno, también mucha gente que nos escucha en todas las plataformas digitales, pero tenés la posibilidad en YouTube, como decía Ángel, poder vernos también y ver todas las caricaturas que tenemos atrás. Qué lindo, ¿eh? Y todo. Bueno, primero y principal, Angel, desafiar los límites. Vamos a la palabra límite. ¿Sí? Punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Entonces, claro, cuando hablamos de desafiar los límites, hablamos en el sentido positivo de la palabra. Porque hay gente que se piensa que desafiar los límites es hacer lío, ¿no? Sí, esa rebeldía sin causa. Claro, no necesariamente estamos hablando de eso. Y me gustaba porque en ambos casos, nosotros dos, creo que de alguna manera podemos reflejar eso en ciertas cosas que han pasado en nuestra vida. De hecho, creo conscientemente que todos nacemos con esa capacidad de alguna manera de ir más allá. Cuando uno es niño empieza a caminar y empezás a sacarte tus propias dudas, ¿no? Que te dicen no toques el enchufe, ¿no? Y abrís cosas que no tenés que abrir, ¿no? Sí, no hagas esto cuando estás solo, no vayas a tal lugar. ¿Y qué quiere hacer uno? Y quiere hacer todo porque quiere investigar. Claro, lo que te dijeron que no es como... No sé, como es más... atrae mucho más. Exactamente. No sé por qué. Sí, y creo que es algo que tenemos dentro nuestro. Todos tenemos ejemplos. Yo pensaba cuando preparábamos un poco el podcast, yo pienso en mis abuelos, y en especial en mi abuelo, claro, que le tocó irse de Italia para Argentina en una edad adolescente, y tuvo que armarse de cero sin conocer nada, el idioma, y tuvo un montón de empresas en Argentina, le fue muy bien, ha desafiado sus límites, a veces hasta porque no le tocaba, o sea, no tenía otra alternativa, entonces le tocaba hacerlo. Creo que eso es un gran detalle. Hay gente que a veces... Tu abuelo italiano. Italiano. Entonces hay gente que a veces logra cosas muy fuertes, pero porque no tenía otra alternativa. Fíjate que a veces como el desafiar los límites suele pasar porque tenés que hacerlo. Claro. Eso es muy interesante. Sí. Pensaba también en desafiar los límites y lo saludable que es para la parte psicológica del ser humano, ¿no? Sí. Cuando uno se bloquea por A o por B, por miedo, por fobias, por lo que me ha pasado a mí con ansiedad o pánico, siempre las psicólogas o los psicólogos te dicen, bueno, aparte de llevar registro, de mejorar todas las cosas que tenés que hacer, también tenés que desafiar tus límites. Claro. O sea, tenés que exponerte a hacer un poquito más de lo que pensás que podés hacer. Claro. Y eso te va a ayudar a mejorar en la salud mental. Totalmente, Y totalmente. aparte te hace ver cosas nuevas, ¿no? Sí. Sí, sí, y no es tan grave fallar, digamos. A la hora de desafiar los límites, generalmente nos puede detener
el pensar a ver lo que van a pensar, o yo me voy a ver incómodo, no voy a saber resolver, pero no es tan grave. O sea, no es tan grave cuando uno se anima a cosas nuevas, nada malo puede pasar. O sea, todo va a seguir igual. Viste que a veces uno suele decir, no, pará, si yo me animo a hacer esto, o si me animo a accionar acá y hago algo en Instagram, por ejemplo, en las redes, o algo, y digo, ¿seguirá que el mundo sigue igual? Sigue igual. Hagas o no lo hagas, va a seguir igual. Así que mejor sacarte la duda. Claro. Entonces está buenísimo porque de hecho, por ejemplo, yo conozco mi abuelo cuando vino para acá, fue para Argentina, perdón, fue con mucha gente. Y hubo algunos que no se animaron tanto como él. ¿Sabés la historia o tocas de oído más o menos? ¿De mi abuelo? Sí, la conozco muy bien. Tuvo zapatería. De hecho, hasta ¿Pero antes salió de dónde? ¿De qué parte de Italia? De Roma. De Roma. De Roma, fue para Argentina en barco. Mira, todos los caminos llevan a Roma, en este caso no. Sí, al revés. Sí. Al revés. Pero imagínate, él tuvo de todo, zapatería, boliche, se dedicó a hacer hebillas y de hecho hasta meses antes de morir, él seguía teniendo su propia máquina de hebillas con sus propios proveedores y seguía trabajando. Tenía 80 años y seguía trabajando porque le gustaba. Poneme en contexto, ¿hebillas de qué? De cinturones. Hebillas de cinturones. En realidad de todo, pero últimamente venía haciendo de cinturones y él te mostraba bolsas enteras de hebillas buenas. Hebillas buenas que bueno, me ha regalado cinturones y demás, pero quiero decir, como alguien que le tocó, no le quedó alternativa, desafió sus límites y llegó muy lejos, hizo muchas cosas y conozco muchos que lo han hecho. A veces, viste que dicen la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, sí. es eso, ¿no? La necesidad te empuja muchas veces a que alcances cosas que no pensabas que ibas a alcanzar. Viste que muchos lo planean, dicen, no, yo soñaba con esto, tracé una meta, puse objetivos a mediano, a corto y a largo plazo, trabajé por ellos, fui llevando el registro, me caí, me golpeé y lo logré, pero en el caso de tu abuelo, como en el caso de muchos, me imagino que de mis abuelos también, o mis ancestros, por decirlo de alguna manera, que no sé la historia, también han tenido que hacerlo por necesidad. Mi papá vino a Estados Unidos también por necesidad, porque a los 50 años era una persona grande para trabajar en Argentina. 50 años, o sea, una vida ya hecha. Y tuvo que empezar de cero acá. Increíble. Me pasó lo mismo a mí, trabajando en lavando autos cuando empecé. No sabía nada. ¿A qué edad llegaste acá? 18. 18 años. Estaba grande el pibe. No, bueno, pero es eso en realidad estás grande, pero no estás grande. Claro. Entonces no sabía, nunca había trabajado en ningún lugar, ¿no? Sí. Y de repente se abrió la oportunidad de lavar autos. Sí. Y nada, ahí empecé y bueno, vas conociendo gente, vas creciendo, etcétera, etcétera. Y mira, hoy trabajo haciendo radio. Claro, bueno, pero fíjate lo importante de seguir desafiándote, porque también pasa eso, cuando a veces uno se desafía con algo, con una decisión o lo que sea, es muy fácil después acomodarte. Yo conozco gente que ha llegado también a los 18 años, 19 acá al país, en este caso, y siguen en el mismo rubro. Tal vez ahora son los gerentes del lavadero de autos, ¿entendés? Entonces creo que también habla un poco de lo que estamos diciendo, ¿no? De desafiarte y seguir desafiándose. A nosotros nos toca todo el tiempo hacer eso. Que no está mal, o sea, si llegaste a ser el gerente... No, está buenísimo. Está bueno. El tema es si es lo que querías hacer o si te quedaste por comodidad. A mí, la verdad que me gusta, o sea, traté siempre de sobresalir en los trabajos que he hecho. Por una cuestión de querer hacerlo bien. Mi papá me decía, ponele amor a las cosas que hagas. Está muy bueno. Entonces, lavaba autos y aprendí a lavar, o sea, es muy gracioso decir, al principio secaba los aros o sea, se llaman los rings, o sea, los aros de las ruedas. ¿Cómo se llama? La llanta, ¿no? Sí. O sea, vos decís el que va en el medio. Sí, el aro, el que sostiene la goma. Sí. Entonces, me tocaba secar eso. Mirá, lo único que tenía que hacer era secarlo bien y echarle brillo a la rueda, nada más. Y quería hacerlo bien, y bueno, después aprendí a terminé haciendo, viste, todo lo que era pulir interior de los autos, abajo del techito. Más el detalle. Claro, estaba al rayo del sol, y de aprender y ponerle onda a trabajar bien, terminé trabajando con un ventilador abajo de un techo, en el interior del auto, pero fue ponerle empeño, y aprender, y siempre estar mirando qué podés sumar para crecer, ¿no? Está muy bueno. Es desafiar los límites. Hay en el hecho de no quedarte en lo que sabes hacer y nada más, sino tratar de abrir la cabeza. Sí, porque no necesariamente, como vos bien decías, tiene que ver con... o sea, no necesariamente, está buenísimo, pero no es solo eso de decir, ok, empecé con esto y ahora como Ángel que está haciendo radio, no es que si no haces radio después de lavar auto, no, pero
claro, salirte de los moldes y destacarte en lo que estás haciendo. Porque es verdad, si a vos te gusta, si tu pasión son los autos, y a lo mejor no sabes nada de mecánica, pero sí te gusta estar cerca de autos, y tal vez, bueno, fuiste creciendo en eso y te fuiste desafiando, y significa también que estás creciendo. Pero eso es muy personal también, uno sabe si está quedado o no está quedado. Entonces, claro, vos me decías de tu caso, 18 años, trabajaste en lavadero de autos. Después se abrió descargar camiones en las noches. Después también fui a lavar autos a otros lugares. Trabajé en almacenes cargando y descargando camiones. Asistente ayudante de un camionero con deliveries. Sí. Restaurante en el medio, volví con el camionero. Otro restaurante otra vez. Sí. Y bueno, son cosas que aportaron. ¿Y cómo fue el paso a la radio? El paso de la radio fue con mucho miedo porque no trabajaba en ningún lugar. Acá era CBC La Voz. Sí. Y no eran, o sea, todos estaban vestidos de oficina. Había un código de vestimenta que era vestirse de oficina. Yo no había trabajado nunca en oficina. Y cuando empecé a visitar el programa de mi amigo Mauricio Macarte, bueno, me fue probando al aire, me fue enseñando cosas y me dijo, ¿no te gustaría trabajar acá? Claro, era mi pasión. Sí. Ya sabía que algo me gustaba de chico. Claro. Y bueno, me invitaron y de golpe me dicen, bueno, vení que hay una entrevista. Una entrevista en una ¿Pero qué oficina. tenías que hacer? No, porque era productor. Era una entrevista... Sí, para productor. Claro. O sea, yo ya me conocían de que venía a acompañar en los programas. Sí. Y hace falta un productor y te propusimos a vos. Claro, ya me habían enseñado a crear, a producir. Entonces llego y no tenía ni idea. Tenía un miedo preguntándole a todo el mundo, ¿y qué digo? ¿Y qué hago? Y si me habla mucho en inglés... pero la radio es en español, me decían, tranquilo. Claro. Bueno, entonces llegué con mucho nervio. Yo venía vestido todo el tiempo de camisa, pantalón de vestir, zapatitos. Venía súper bien vestido a la radio, era el productor. Sí. Porque no tenía ni idea. Después me di cuenta que era más relajado en ambiente de radio. Claro. Pero tampoco sabía cómo se mantenía un escritorio. No tenía ni idea de la computadora, de ciertas cosas. Y bueno, tocó aprender. Claro. Bueno, pero fíjate qué bueno. O sea, qué bueno que pudiste acceder. Porque... generalmente si uno de alguna manera estás donde tenés que estar, van a surgir oportunidades. Si te vas desafiando, van a surgir oportunidades. El tema es estar listo. Claro. Y en tu caso, vos decidiste seguir aprendiendo para no perderte la oportunidad. Porque a lo mejor no hubiese pasado todo lo que pasó después. Claro, dicen, por ahí, o sea, nos escuchan hablar en la radio y dicen que es fácil que es trabajar hablando. Bueno, puede ser que tal vez sea fácil, pero... hablar es el producto final. Claro. O sea, antes de eso hay muchas cosas, se hacen muchas cosas dentro de, por ejemplo, este trabajo. Sí. Entonces tenés que aprender a usar editores de audio, editores de video, tenés que aprender a vocalizar bien las cosas, que a nosotros nos pasa todo el tiempo que pifiamos al aire. Tenés que aprender a comunicarte bien. Como salís para varios países, tenés que entender la cultura de muchos lugares. Tenés que tener cuidado con las palabras. Tenés que aprender a escribir, bueno, hay un montón de cosas que tenés que aprender. Imagínate, yo en los primeros días estaba acá y decían reunión, y yo temblaba porque decía, donde me hagan hablar, donde me pregunten algo, me muero. Iba al baño hasta con miedo. Claro. O sea, tenía miedo que pregunten dónde está. Claro, uno acostumbrado a trabajar en restaurante, que estás activo todo el tiempo, o un trabajo que es más físico. Si no te ven haciendo algo, siempre te preguntan qué estás haciendo. A veces no estás haciendo nada. Y acá no, es distinto, estás sentado en la oficina, ¿y vos cómo sabes quién está haciendo algo? Quién no? Tenés que estar ahí. Entonces la conciencia era como que me decía, hace algo, y yo no sabía qué hacer, sentado en la computadora, como, ¿qué hago? No tengo ni idea qué hacer. Claro, claro. Y no puedes estar encima de tus compañeros. Pero bueno, tocó desafiar los límites y aprender. No, pero está buenísimo, y sí, es verdad, lo que hacemos al aire a veces es un porcentaje mínimo de todo lo que se hace detrás. Y de hecho, a vos decís es fácil hablar, pero uno no habla normal acá. Más allá de que somos súper honestos y si escuchan Uno Nunca Sabe todas las mañanas, se van a dar cuenta que somos muy sinceros. Yo no es que hablo así en mi casa. Yo no puedo decir, amor, pasame el café, por favor. No, o sea, no es que uno es así. Tenés que ser un poquito más exagerado. Vamos, amor, bien arriba. Claro, vamos arriba el jueves, llegó el jueves, familia. No. O sea, tenés que ponerle un poquito de exageración, porque se trata de eso. Cuando uno hace este tipo de cosas, tenés que ser un poco más exagerado, en la televisión, en la radio, el teatro. Entonces, no es lo mismo. Y hay gente que dice, ustedes hablan en el micrófono. Sí, pero hay que estar 4 horas hablando así. Ya puede ser fácil, pero no es tan fácil. Así que, bueno, un destaque a todos los que hacen radio ahí que están escuchando. Bueno, también desafiar los límites tiene que ver con equivocarse.
Claro. O sea, caer y volver a levantarse, ¿viste? La típica frase, no es importante cuándo te caes, sino cuándo te levantás. Que a veces hay gente que lo pone en redes y pone así una foto en cuero y pone esa frase abajo que no tiene nada que ver. Sin camisa, ¿no? Sí, claro. En cuero mató un animal, ¿no? Cualquiera. Pero creo que también tenemos que... Siempre te hablan del bebé, el bebé que aprende a caminar. Ajá. ¿Cómo aprende a caminar? Cayéndose. Claro. Pero se vuelve a levantar hasta que de repente ya empieza a correr. Bueno, acá es lo mismo. ¿Y vos? Vos ¿Y yo también qué? desafiaste los límites. Cuando no te gustó un sistema, abriste tu propia, Bueno, eso fue una de las cosas que hice en Argentina. tu propia entidad. Sí, mis propias reglas. Sí. Me dice, bueno, que fíjate, con Jesse nosotros estábamos en una iglesia. Ujú. La verdad es que no estábamos muy a gusto en ese momento. Entonces decidimos hacer una organización Ujú. que de alguna manera le llega a gente que no le iba a llegar nunca a la iglesia. Ujú. Y la verdad es que nos fue muy bien. Tuvimos un año full, casi 2 años, donde hicimos eventos. Yo iba a hablar de valores a las escuelas. Teníamos nuestro programa de radio. Ujú. Y ha ido muy bien. Hicimos sorteos, concursos, bueno, de todo. Llegamos a la televisión. Bueno, imagínate todo lo que logramos por haberme atrevido y por haber contagiado a ¿Y eso amigos. cómo fue? Porque te saliste de un lugar y dijiste, bueno, acá como que pasa algo. Y si no me ayuda, lo tengo que hacer yo solo. Sí, fue difícil. Fue Ujú. muy difícil porque te das cuenta primero que te convertís en productor de todo lo que haces. O sea, tenés que conseguir todo lo que querés y todo lo que soñaste. Todo el tiempo estás armando. Creo que un productor o un líder, de alguna manera, todo el tiempo acomoda las cosas en su cabeza. Entonces decís, ok, yo necesito esto, bueno, le puedo pedir a tal persona. Esta persona lo puede hacer. Todo el tiempo estás así acomodándote. Y lo que suele pasar es que te va a haber pasado, tal vez en algún momento, cuando querés hacer algo nuevo, vas a tener gente que te va a incentivar a que te quedes donde estás. Claro. Y generalmente son los que están más cerca. ¿Qué van a decir? A mí me ha pasado, yo me estaba peleando con todo el mundo, me peleaba con todo el mundo, había gente que no me quería ni ver porque era un traidor y lo que sea. Y yo tenía gente cercana que me decía, Gonza, ¿para qué? ¿Para qué jugarla de callado? Esto está haciendo mucho ruido. Mejor, porque fíjate que haber hecho esa organización en ese momento, donde hacíamos eventos y de todo, y estábamos muy involucrados en ese ámbito, me termina trayendo acá a Miami. Ujú. Porque un amigo que yo conozco, Ezequiel, lo conozco él estando acá en Estados Unidos, yo estando en Argentina, tenía una organización muy parecida. Entonces conectamos muy rápido y termino después viniendo aquí a trabajar con él. Ujú. Entonces fíjate lo que hizo el haberme desafiado en ese momento a venir acá. Te hizo cambiar de país. Me hizo cambiar de país, Mirá vos. increíblemente. Y hoy estás Increíblemente. trabajando acá conmigo. Y hoy estoy trabajando acá con vos, que también llego acá porque Ujú. desafié mis límites y hice un podcast. Ajá. Que de alguna manera fue la excusa para entrar. A tener un segmento en Uno Nunca Sabe. Tal cual. Entonces, y que yo al chino lo conozco, al chino Leunis, que fue el conector, que es Ujú. muy largo de contar la historia, pero él me conoce por la organización que yo hice. Mirá vos. ¿Viste cómo conecta todo? Todo se conecta. Todo por haber desafiado los límites. Claro, y fueron pequeños detalles de Ujú. trabajo que has hecho Sí, que muchas veces decís, bueno, yo hice esto y no dio fruto, la verdad que no sirvió. Y de verdad que todo lo que hacemos a veces causa una reacción en alguien y no nos enteramos. Digo, cuando Total. hacemos algo por los demás. total. Por ahí decir, no sirvió este programa que hice hoy, no, qué sé Sí. yo, si trabajas en redes, esta publicación que hice hoy no sirvió. No, este mensaje que di a través de las redes o en el video o en Twitch o no sé cómo te comunicás. Sí, Viste que ahora se puede comunicar por todos lados. total. Es decir, no funcionó. Y en realidad no sabes cómo, Sí, a quién afectó o a quién no. totalmente. Yo soy un convencido de que todos tenemos una voz y hagamos lo que hagamos, hay gente que necesita escuchar nuestra voz. Ujú. Entonces, está en nosotros callarla o elevarla. Creo que por eso hagas lo que hagas, en este caso, por eso nosotros tal vez es el podcast más desafiante justamente y más motivador porque lo hemos vivido y todo el tiempo tratamos de vivir así, desafiándonos. Es que sepas que hay gente que necesita escuchar tu voz, ya sea como decía Ángel, que estés lavando autos y que seas el que se destaca, o literalmente tu voz que tenés que hablar o escribir un libro o lo que sea. Hay gente que necesita escuchar tu voz y por eso es que te queremos incentivar a eso, porque es mejor hacerlo y equivocarse que no hacerlo y Ujú. arrepentirse. Total. Ujú. Pensaba recién en destacar en lo que hagas, ¿no? Sí, Qué importante que es, porque te da justamente eso, viste que el que se destaca siempre el distinto, el diferente, o el que Sí. trabaja mejor, o el que vos decís, ¿quién es el que mejor trabaja acá? uy, Y sí, te marcan ese. Cuando esa persona habla, sí, es como que todos escuchan.
Sí. Así lo quieran o no, pero lo escuchan. Porque Claro. suele pasar que a veces Sí. el mejor tiene un carácter bastante fuerte. Claro. Por no decir podrido. Sí. Pero... Es que el gestor creo que tiene eso. El que hace que las cosas sucedan, a veces tiene eso. Como que decís, ok, mira, no le hablé tanto porque él quiere resolver y quiere hacer, o sea, y tiene eso. Es un patrón que creo que se cumple bastante. Bueno, Está bueno. es interesante cómo se va pegando todo. Tenemos un podcast también que se llama Liderazgo, ¿no? O Líderes. Ah, Te sí, quedaste en estás blanco. hablando de episodio nuestro. Sí, un episodio. Pensé que estabas diciendo algo de la radio. No, tenemos acá. Mirá Angel, digo, ¿cómo publicita? No, claro, nuestro, que es, no me acuerdo cuál es, el Líderes. Creo que es el 3, me parece. A ver, vamos a buscar, voy a buscar en vivo y en directo, claro, ahí estamos. Están escuchando seguramente en alguna plataforma digital o nos estás viendo en YouTube. Tenemos un montón, tenemos creativos, tenemos críticas, tenemos líderes, que es el episodio número 3, tenías razón. Muy bien. Soy está más buenísimo. fanático que vos de los podcasts nuestros, me parece. Yo vengo pifiando con el número de episodios, que es el 9 y es el anteúltimo Claro, de esta temporada. Claro, de esta temporada. Ya después va a cambiar, me imagino, la imagen. Vamos a cambiar tal vez ¿Tiene otro color? Me gusta este. Puede ser, veremos. Aunque sea el enfoque va a cambiar un poquito. Lo que fluya, porque esto fue fluyendo también. Y eso es algo que está buenísimo. A la hora también de seguir tu pasión y todo. Viste que siempre te dicen, ¿no? Seguir tu pasión. Bueno, fíjate lo que te fluye. Porque ahí está, no te obligues a ser apasionado de algo. Sino fíjate de dónde fluís. Y me parece que ese es el éxito, ¿no? Hay gente que piensa que el éxito son los resultados. Pero el éxito es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y empezar a hacer que las cosas pasen. Fuera de aire me dijiste algo de las zonas grises. Y me quedé con la duda de saber de qué se trataba. Bueno, la seguridad es gris. Había un artículo que estábamos leyendo que dice que si no nos arriesgamos, tal vez podremos tener una vida segura y sin sobresaltos, pero ¿qué tipo de vida será? Entonces creo que tiene que ver con una vida gris, tiene que ver con de alguna manera no ganarse el derecho, ¿no? Que tal vez si uno es creyente dice, bueno, pará, pero Dios hizo tanto por mí, Jesús hizo tanto por mí, y yo voy a hacer que mi vida pase y simplemente pasen las horas. ¿O voy a hacer algo? Voy a ganarme el derecho a vivir cada día. La idea no es, siempre hablamos lo mismo, no es conquistar naciones y ser el emperador. No, es decir, bueno, cada día puedo ser un poquito mejor, cada día puedo desafiarme en ciertas cosas. Tal vez no tiene solo que ver a nivel profesional, sino que puede ser a nivel en tu casa, a nivel personal, cotidiano. Creo que todos nos podemos desafiar y para mí, a mi gusto, no hay nada más triste que vivir una vida gris. Claro, ¿no? En la zona de confort. Exactamente. Ahí donde estamos muy seguros. Sí. La seguridad es gris, está buena esa frase. Sí, la seguridad es gris y no hay nada más atractivo que encontrar gente que tiene iniciativa. No hay nada más atractivo que gente que hace que las cosas pasen, sea el rubro que sea. Viste, cuando vos encontrás a alguien, yo por ejemplo tuve una amiga que le gusta toda la moda y demás, y ella es de Nicaragua. Viene para acá, ahora hace eventos, junta marcas, empresas, todo a pulmón, como Alejandro Lerner, todo a pulmón, y hace que las cosas pasen. Y dice, bueno, hay que buscar un lugar, busco un lugar, se busca un lugar en Miami. Hay que hacer un bar, un buffet, busco a alguien que haga esto. Y de repente ves que armó todo un imperio y decís, ¿cómo hiciste? Bueno, hace que las cosas pasen y qué lindo ser de esa gente. Qué increíble, es de admirar de esa gente. Sí. Y bueno, también es interesante el conocerse, ¿no? Sí. Porque ¿cómo desafías tus límites si no los conoces? Claro. Tenés que conocerte. Sí. Tenés que conocerte y autoevaluarte. Parezco la psicóloga yo. No, pero está buenísimo. Pero es verdad, para poder desafiar tus límites, tenés que saber a dónde están tus limitaciones. ¿En qué te limitas? ¿Qué es lo que te frena? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué no te animás a hacer? ¿Por qué? Entonces, cuando empiezas a responder todas esas preguntas, vas a decir, ¿y si me animo? ¿Y si en vez de correr 2 millas corro 2 y 2, 1? No hay nada más lindo, más satisfactorio que eso. ¿Y si en vez de correr 4 días corro 5? Y descanso 2? Sí. O en lo mismo, puse el ejemplo de... Sí, pero en todo metafóricamente de correr, porque es el más gráfico. Sí. Pero está bueno. Y si en vez de llegar a casa y mirar una peli, leo un libro... claro. Y si en vez de llegar a casa y acostarme, ordeno y preparo algo, o escribo un guión... Ordeño. Si tenés vacas, bueno, ordeñá, pero... Claro. No, me parece espectacular. O sea, hay muchas preguntas para hacerse. Sí, totalmente. Y bueno, creo que el desafío, valga la redundancia del título... Quiero aclarar para los que nos están viendo que yo estoy tirado para este lado,
Sí. No porque esté cómodo, sino porque no quiero bloquear. Si yo me muevo un poco para el otro lado. Ah, claro, se le ve lo la tapo a cabeza. Gonzalo. Sí, se le ve la cabeza. Incentivarte a que te desafíes en lo que sea, que tal vez nos puedas contar en los comentarios de YouTube o por redes sociales, @unonunca, Angelito Galeano, Gonzalo Mijail. Podés contarnos en qué desafiaste tus límites o a lo mejor en qué te tocaría ahora desafiarte. Creo que está bueno generar ese disparador. Bueno, ya saben entonces, @unonunca es la cuenta de Instagram que tenemos para nuestro programa, al cual pertenece este podcast. Exacto. Porque es de CBC La Voz, pero pertenece a Uno Nunca Sabe. Sí. Es algo como particular dentro de lo nuestro. Exactamente, y si escuchan el programa van a ver que nosotros nos la pasamos o intentamos desafiar los límites en el buen sentido. Y no estamos sentados nunca, estamos de pie. Exacto, por eso ahora está raro que estamos los dos así como dos señoritos, pero de verdad que siempre con buenas intenciones y con las ganas de alguna manera apelar a eso, ¿no? Y que la gente pueda ser incentivada y hacer en lo que le toca un poquito mejor. Reiteramos, no queremos decirte cómo hacer las cosas, sino que esto se vuelva un disparador para que vos opines, para que dejes tu comentario, para que puedas charlar con otra persona acerca de los temas que tocamos acá. Sí. Y bueno, ¿quién te dice que más adelante se sumen los audios de nuestros oyentes a estos Estaría podcasts? buenísimo. Así que nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Valoramos que has llegado hasta este momento del podcast. Por eso que tenías ganas de escucharlo. Y si lo frenaste y lo vas escuchando a pedacitos, también muchas gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontramos la próxima cuando volvamos a hacer esto que se llama Tan Distintos. ¿Qué nos parecemos? Chau.